Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores. Señoras, señores, seguimos sobrevolando la actualidad, en especial la judicial. Todos ustedes saben desde sus casas el compromiso que tenemos aquí, los que formamos Revolución en Valores, con, valga la redundancia, el valor justicia. Es por ello que invitamos a alguien que puede dar cuenta de ello, quien, bueno, día a día atraviesa su vida dentro de los tribunales, más precisamente en el Foro del Trabajo. Ella es jueza nacional del trabajo y candidata por el estamento de los magistrados en estas próximas elecciones que, dando cumplimiento al fallo de la Corte, se estaría elevando el número de 13 miembros a 20. Ella es candidata, como les dije, y bueno, en esta tarde, en este living, va a ilustrarnos un poco con sus ideas y su experiencia en el Foro del Trabajo. Con nosotros la doctora Viviana Dobarro. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Bueno, un gusto, el gusto es Muchas gracias nuestro. por invitarme. Por favor, es un placer y bueno, tener a una mujer y especialista en temática del trabajo, ¿no es cierto? Sería bueno ir abordando de a poquito estos temas, pero en especial, doctora, consultarle cómo vivió la justicia, el Foro del Trabajo, todo el impacto de lo que provocó la pandemia. Bueno, fue un momento difícil. Creo que fue un momento difícil para la justicia en general, para el servicio de justicia, porque por una parte nos encontramos con esta situación del aislamiento y de cómo garantizar la prestación del servicio de justicia desde nuestras casas y por vía remota. Bueno, nos vimos obligados a dar un salto tecnológico que de otra manera creo que nos hubiera llevado muchísimos años o varios años, pero de a poco nos fuimos organizando. En el caso de la justicia del trabajo, lo más acuciante era entregar los giros, el dinero de los créditos laborales, que estaba depositado a ese momento, pero que los trabajadores y trabajadoras no podían hacer los trámites pertinentes para cobrar ese dinero, que estaba en sus cuentas. Sí, sí. ¿No? Bueno, eso fue la parte más compleja. Rápidamente se intentó resolver con colaboración del banco cómo ponernos en marcha con la entrega de libranzas y tratamos de entregar todo el dinero que teníamos depositado porque aquí lo prioritario era garantizar el crédito alimentario. Los créditos laborales tienen que ver con la forma de mantenimiento de las personas trabajadoras y de sus familias. Sí. Así que ese fue el primer obstáculo. Bueno, luego comenzamos a tratar de avanzar con la tramitación de las causas. Empezamos meses después con esta posibilidad de tomar audiencias en forma remota, pero fue todo como progresivo porque teníamos que ir aprendiendo. Sí. Y creo que a los colegas y a las colegas les sucedía lo mismo desde el otro lado del mostrador, ¿no? Fue complejo para la justicia en general, pero intentamos con mucho esfuerzo, con nuestra tecnología, con nuestras máquinas en nuestras casas, con nuestros equipos telefónicos. Sí, bueno, a pulmón, realmente fue todo a pulmón. Fue a pulmón, fueron momentos de mucha incertidumbre porque uno permanentemente decía, ¿y qué va a pasar si plantean una nulidad y el código? Bueno, sí. Pero creo que la magistratura en general pudo estar a la altura de las circunstancias y dar respuesta. Seguro. Y vale, doctora, esto señalarlo también porque la sensación social, y más que nada en la pandemia, era, no, la justicia no trabaja. Pero como dicen los maestros, un maestro en especial que tengo el derecho, bueno, y entonces ¿de dónde salían las sentencias de temas de violencia, etcétera, que tanto vimos durante la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí. Estaba instalado este discurso de que si las puertas del tribunal estaban cerradas, la justicia estaba cerrada. Y realmente sabemos que quienes estábamos trabajando desde nuestras casas, trabajábamos el doble o el triple de lo que hemos trabajado en épocas normales, porque además con esta incertidumbre de ir probando cuáles eran las mejores salidas. Seguro. En el caso del derecho laboral teníamos todo el tema de los despidos en pandemia,
todo el tema de los despidos en pandemia, cuestiones vinculadas a la salud urgentes, profesionales de la salud que pedían, se acuerda que al comienzo de la pandemia estaba un poco lenta la entrega de los equipos de protección. Sí. Bueno, muchos profesionales de la salud que venían a pedir a la justicia del trabajo que se les entregue inmediatamente todo el equipamiento de protección para cumplir sus tareas en los centros sanitarios y hospitalarios. O sea, el fuero laboral estuvo por demás desafiado, doctora, y usted lo ejemplifica claramente. Mencionábamos la palabra violencia anteriormente y qué importante consultarle acerca de esto porque poco se habla, pero mucho se vive también de violencia laboral, ¿no? Estos temas que son con medios probatorios tan complejos, los que somos un poco más entendidos en tema de derecho. ¿Cómo se vive actualmente, doctora, esta temática? ¿Qué fallos lideran, justamente qué fallos son los leading case que enrolan esta temática y cómo la vive, más que nada teniendo en cuenta también que usted forma parte y le compartimos a la audiencia de una lista, más que nada violencia de género, también a abordar un poco eso, la violencia laboral y de género, entendiendo que la lista que usted representa trabajan fuertemente, la lista celeste, trabajan fuertemente en estas temáticas. ¿Cómo lo vive usted como trabajadora en el foro laboral? Bueno, el mundo del trabajo no es ajeno al flagelo de la violencia interpersonal y de la violencia de género. Es cierto que no escapa a las situaciones que se presentan en otros ámbitos de la vida. En el caso del ámbito laboral, lo que sucede es que esa situación de violencia contra una persona trabajadora afecta su salud, afecta su rendimiento y también puede afectar su vida familiar, porque sabemos que cuando nos vamos de nuestro lugar de trabajo, muchas veces llevamos toda esa carga, tanto los problemas, los conflictos, como las situaciones de violencia a las que una persona estuvo expuesta. Además, es un círculo difícil de romper el de la violencia laboral, porque estamos hablando de una persona que necesita ese ingreso y que si pone freno, pone límites, bueno, corre el riesgo de perder el puesto de trabajo. Sí. De modo tal que romper ese círculo de violencia también es complejo y tiene vinculación o tiene connotaciones económicas, con las posibilidades que esta persona tenga de conseguir otro puesto de trabajo o de prescindir de ese ingreso salarial. Entonces, esto agrega una complejidad. En materia de violencia laboral tenemos recientemente aprobado el convenio 190 de la OIT sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ámbito público-privado, relaciones registradas o no. Y lo interesante de este convenio es que Argentina estuvo entre los primeros países en ratificarlo, forma parte fue ratificado, pasó el año desde su ratificación, por lo cual ya es derecho interno. Bien. Desde el punto de vista de la conceptualización de la violencia, de las cuestiones de las aristas procesales, el convenio 190 tiene una gran riqueza. Bien. En el caso específico de las mujeres, bueno, tenemos situaciones particulares de violencia que tienen que ver con el hecho de ser mujer. En muchos casos vinculadas a las responsabilidades familiares, en otros casos tienen que ver con el acoso sexual, el famoso techo de cristal. Hay diversas particularidades en el caso de la violencia contra las mujeres. Y vos me decías las cuestiones procesales, las cargas probatorias. Sí. Bueno, la Corte ya lo viene diciendo desde hace mucho tiempo en varios fallos, Pellicori, Cisnero, Varela, Fontana, que la cuestión de probar la discriminación o la violencia laboral tiene que regirse por pautas diferentes a las tradicionales cargas probatorias respecto de quién tiene a su cargo acreditar qué cosa, ¿no? Bien.
Bueno, un tema por demás muy rico y que nos compromete, ¿no? Compromete a toda la justicia, Sí, en especial, sin lugar a dudas. Doctora, ahora ya yendo más en concreto a lo que va a ser el desafío que en los próximos días, bueno, está dando hace un tiempo ya, pero el desafío de las elecciones, como le compartíamos en la apertura a la audiencia, en el Consejo de la Magistratura, que deben agravar el número de miembros si usted es una de las candidatas a representar al espacio de los magistrados. ¿Cuál es el valor agregado, lo que usted está dispuesta a ofrecer? Por supuesto, más allá de lo que señala la propuesta de la lista celeste, ¿no? ¿Cuál sería el agregado de valor en su caso que puede ofrecerle a la ciudadanía y al Consejo de la Magistratura para mejorar esta administración de justicia? Bueno, lo que yo planteo en las entrevistas, en los videos, en los encuentros con las colegas, con los colegas, es, yo en primer lugar presento mi historia, mi trayectoria, mi compromiso con algunos principios que tienen que ver el fortalecimiento del Poder Judicial, la transparencia y la celeridad en los concursos. Quien ha transitado, conversábamos hace un momento aquí con un colega, quien ha transitado por el proceso de concursos sabe las complejidades que esto significa y todo lo que una persona involucra en ese trámite, desde lo emocional, desde lo familiar. Entonces, esta experiencia en la tramitación de concursos creo que puede ser un aporte significativo. Mi trabajo respecto de cuestiones vinculadas a la violencia laboral, los derechos humanos, la independencia del Poder Judicial y el fortalecimiento del Poder Judicial. Creo que hay un enorme desafío y en esto quienes me conocen o quienes me empezaron a conocer saben de mi historia, de mi trayectoria, de mis compromisos. Lo que digo en general no ha ido variando con los tiempos, ni es un discurso de campaña, y está apoyado con las acciones que se pueden ver en mi trayectoria. Seguro, ¿no? con su día a día. Y bueno, esto es un modo más de darla a conocer, ¿no es cierto? A la ciudadanía, el que está del otro lado, que tal vez no conoce tantos temas jurídicos, ¿no? Doctora, por último, y entendiendo que usted también es docente universitaria, bueno, que se desafía, que realmente camina las universidades en circunstancias tan cambiantes y más que nada por cómo lo puede ver nuestra juventud, ¿qué consejo le podría dar al estudiante de Derecho en particular y al estudiante de cualquier otra disciplina como para que sigan desafiándose en este país? La capacitación permanente. Quienes nos dedicamos, y creo que esto vale para todas las profesiones, pero el derecho en general, como va ligado a las relaciones sociales, personales, familiares, al mundo comercial, también es muy cambiante, es muy dinámico. Entonces, la capacitación tiene que ser permanente. Nadie puede suponer que se recibe y que ya tiene toda la preparación. En general, cuando uno se recibe, le falta un poco de preparación en lo práctico, salvo que haya trabajado en algo vinculado al derecho, en tribunales, en un estudio. Generalmente está muy floja el aspecto práctico, y desde lo teórico, desde la doctrina, desde las cuestiones más de contenido, y bueno, permanentemente las normas se modifican, la jurisprudencia se modifica, permanentemente aparecen nuevas realidades y nuevos desafíos. La capacitación tiene que ser permanente, y creo que para nosotros como juristas, como personas dedicadas al mundo del derecho, el compromiso con la sociedad, con la vigencia del sistema republicano, con la vigencia de los derechos fundamentales. Esto tiene que ser nuestra vocación, ese tiene que ser nuestro
nuestro horizonte. Seguro ¿no? que sí, doctora, muy agradecidos en nombre de Revolución en Valores. Y bueno, si gana, que este programa, como dice, suele dar suerte, la vamos a invitar nuevamente. Muchísimas Dios gracias. mediante. Yo agradecida de estar aquí y de poder compartir estas reflexiones. Gracias. Aquí Gracias, estoy. señoras, señores. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con más Mercados por Expertos.